¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AAM a través de la Red Paraguaya de Comunicación. Hay que decir que Humberto terminó puntualmente a las 9 del programa, sí. Pero con los anunciantes de cierre de Humberto y con los anunciantes de entrada de AAM llegamos a las 21:02. Por eso que arrancamos casi impuntual, pero muy contentos por lo menos. Es verdad. Estamos muy orgullosos de eso, sí. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de otra edición de domingo de AAM a través de la Red Paraguaya de Comunicación. Esto ya se calentó a través de las redes sociales y ya está en debate desde el momento en el que se conoció el contenido del programa de hoy, digo, porque el tema en sí está en debate hace muchísimo tiempo, pero el contenido del programa de hoy ya en pleno debate durante todo el fin de semana, porque vamos a hablar de reelección. Y sobre todo lo que vamos a hacer hoy es ejercitar la importancia del archivo, porque vamos a conocer a el Horacio Cartes de antes y al Horacio Cartes de ahora. Vamos a conocer a el Horacio Cartes que, como bien decía la promoción del programa, pensaba absolutamente distinto hace un tiempo y piensa absolutamente diferente ahora. Y muchos de los hurreros digitales o defensores de alguna manera en redes, aquellos que son reales y unos cuantos fakes también, decían: ¿no puede Pico acaso cambiar de opinión el presidente de la República? Claro que puede cambiar de opinión. Un día puede despertarse queriendo ser reelecto presidente de la República y nadie le puede cuestionar absolutamente que haya cambiado de opinión respecto a eso. Pero lo que Cartes decía hace un tiempo tiene que ver con la Constitución Nacional y no con él. No pasa porque Cartes hoy haya despertado y haya dicho: yo quiero ser nuevamente presidente de la República. Es un legítimo derecho que tiene. Como un día se levantó Lugo y dijo: yo creo que 5 años no son suficientes. O como en algún momento lo dijo Nicanor Duarte Frutos, hasta que después se dio cuenta que la Constitución le impedía. El problema es la Constitución Nacional. Y la responsabilidad que tenemos todos desde aquí es tutelar y precautelar lo que dice la Constitución paraguaya. Hasta hoy, la Constitución ha cumplido respecto a el abuso de poder por parte de los presidentes de la República con el rol que se le encomendó desde el año 1992 cuando salíamos de una dictadura, y era a través de la distribución de los poderes en el legislativo, en el judicial y en el ejecutivo, impedir que un órgano pueda ser superior a otro y que la independencia sea la que prime en cada uno de los poderes del Estado. Cualquier tipo de abuso de poder o intención de perpetuarse en el poder está blindada por la Constitución Nacional, aunque algunos pretendan de alguna u otra manera tocar o trastocar lo que dice el artículo constitucional que hace referencia a la reelección presidencial imposibilitada en el artículo 229. Y vamos a hacer ese recorrido, Enrique, que no solamente pone a Cartes en el análisis, sino que pone a otros tantos. Totalmente, porque decías vos, la opinión puede cambiar uno, pero no la interpretación de la Constitución Nacional. La Constitución es la misma desde 1992 y eso no cambió nada, no se tocó la Constitución Nacional de ese momento. Es decir, las interpretaciones que se hacían en el 2006, 2005, 2011 son exactamente las mismas. Uno no puede cambiar su opinión respecto a sus intenciones particulares de ser reelecto o no. Pero la Constitución no cambió nada, ni una sola letra, nunca. Y vamos a ver lo que pensaba Horacio Cartes. Vamos a viajar en el tiempo hoy. Lo que pensaba Horacio Cartes respecto a la Constitución, cómo él ponía a Dios como testigo de que no tenía un doble discurso, que no estaba organizando allí la cosa con mirar su reelección y mientras tanto defendía la no reelección y decía: yo juro por Dios que no estoy teniendo un doble discurso. Y cómo volvió a utilizar al mismo Dios para decir que sí iba a estar allí si es que los senadores y los convencionales autorizaban su reelección presidencial. Y vamos a recorrer también el entorno, porque hubo una persona muy cercana al presidente de la República que escribió en un dictamen, y hay un documento que hasta ahora está vigente, en el que él le dice a los colorados: señores de la ANR, la Constitución no permite la reelección. Es tan irreelección, es tan anti-reelección esta Constitución Nacional, que le pone un premio consuelo al presidente de la República y le dice: presidente, terminó tu mandato y vas a ser senador vitalicio. Ese es el premio consuelo, y estoy usando términos textuales que utilizó un colorado, digamos un hombre que escribió esta recomendación al Partido Colorado un tiempo atrás y hoy está peleando por la reelección. Y también, Santi, y esto ya quiero que la gente esté muy atenta a lo que puede pasar esta semana.
Porque según la historia, y vamos a estar recorriendo un poco la historia, esta semana tendría que aparecer una especie de superheroína. Tendría que estar apareciendo una Liga de la Justicia Paraguaya, el Frente de Defensa de la Constitución Nacional. Y te digo, revisando un poco la historia, porque otras ocasiones en las que se habló de reelección aparecían una especie de superhéroes defensores de la Constitución, entonces creo yo que esta semana tendría que aparecer de vuelta ese frente. Un frente de defensa de la Constitución Nacional. Defensores de la Constitución Nacional, con una mujer al frente, que se encargaron de juntar firmas, fueron hasta lugares públicos, fueron echados lugares públicos, demandaron a todo el mundo, metieron acciones por todas partes, y es un frente, digamos, que se armó de abogados defensores de la Constitución. Cada vez que se planteaba la reelección presidencial. Por eso yo supongo que esta semana aparecerá de vuelta. Quiero que compartamos como primer material de la noche. Hoy nos va a acompañar el abogado Marcos Fariña. Él es abogado de Fernando Lugo, expresidente de la República del Paraguay. Marcos Fariña está convencido que Fernando Lugo puede volver a candidatarse a la presidencia de la República. Evidentemente acá no es secreto, tenemos otra posición al respecto, es otra la postura que tenemos, pero consideramos que es oportuno el escucharle y saber qué es lo que dice. Ni Lugo, ni Nicanor Duarte Frutos, ni Fernando Armindo Lugo Méndez, ya decíamos, ni Horacio Cartes, están posibilitados a volver a ser presidentes de la República. El otro día decía en Ñandutí Camilo Soares que el único que podría ser nuevamente candidato o presentarse para la presidencia de la República es Luis Ángel González Maqui. Exactamente. Porque él no fue electo como presidente de la República, Claro, fue electo senador, sino que quedó en una línea de sucesión. ni presidente ni vicepresidente. Sí, señor. Fue electo senador. Entonces ya él es el único que puede ser electo presidente. No, ni siquiera se usa la figura de la reelección, porque él nunca fue electo. Claro. Pero hoy vamos a hablar sobre cada uno de estos candidatos. Nos hubiera encantado que esté cada uno de ellos. Fernando Lugo no va a estar en este programa y él ya lo dijo hasta que el programa se llame Algo Anda Bien, cosa que no va a pasar definitivamente y no vamos a cambiar de nombre por Fernando Lugo y lamentamos muchísimo que no esté, pero nos va a tener que ver a través del canal. El otro, Nicanor Duarte Frutos, de hecho, al no poder tener a los tres, decidimos no básicamente invitarlo, pero conocemos cuál es su postura respecto a este tema porque ya ha hablado con nosotros en otras oportunidades. Hay referentes, y es algo raro lo que pasó, porque hay referentes del oficialismo que fueron invitados y que decidieron no venir antes de la convención, y referentes de la disidencia colorada que también decidieron no venir al programa de hoy. Sí, y un argumento raro. Al día después de la convención vamos a estar todos ahí sin problema, decían. ¿Por qué? ¿Por qué hoy no, antes y por qué después? Ya vamos a hablar enseguida de esto. Antes queremos ir a una información de último momento. Estamos en contacto con Paulo Riveros, él es médico de guardia del Hospital de Villeta y ya está en línea con nosotros. Paulo, ¿cómo estás? Te saluda Santiago. Buenas noches para la RPC. Buenas noches, Santiago. Un gusto saludarte. Tenemos una información que tiene que ver con el comisario retirado Mario Agustín Saprissa, que nos dicen llegó hasta el Hospital de Villeta. ¿Qué información se tiene sobre él, Paulo? Así mismo, él ingresa acompañado de familiares y vehículo particular al servicio a las 19:55 horas, donde no se constata signo de vida. Le ingresamos al servicio, procedemos a maniobra de reanimación y sin éxito. O sea que el familiar refiere que estaba de pesca en una de las compañías acá de la ciudad de Villeta, donde de repente fue hallado por el guardia de seguridad de la quinta, creo, y donde le socorrieron rápidamente hasta el servicio. ¿Él ya llegó sin signos de vida hasta el Hospital de Villeta, doctor? Así mismo, sin signos de vida. O sea que de manera concreta y sin dar muchas vueltas con esto, podemos confirmar el fallecimiento de Mario Agustín Saprissa. Así mismo, con el diagnóstico de un paro cardiorrespiratorio. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, información que queríamos confirmar, el comisario retirado Mario Agustín Saprissa, presidente del Club Libertad, falleció entonces y de hecho ya llegó sin signos de vida al Hospital de Villeta. Esa es la información de último momento que queremos compartir con los televidentes de AAM.
El primer material de la noche lo vamos a compartir enseguida. El hashtag AM está habilitado y yo supongo que ya hay mucha gente que en este momento de alguna manera está compartiendo su opinión con nosotros. Y es importante que nos hagan saber lo que piensan porque de por ahí nosotros estamos equivocados y había sido sí, la Constitución permite la reelección, como piensa el sector del presidente de Nicanor Duarte Frutos, del expresidente Fernando Lugo o de Horacio Cartes. Pero quiero que vean que era el avance del programa y que desataba ya toda una polémica a través de las redes sociales. Este avance lo preparábamos y es el Cartes de antes y el Cartes de ahora. Ustedes hablan de la reelección, no habla el presidente. A mí la Constitución ni a nadie permite. ¿Por qué hablar de la reelección si no nos permite la Constitución? Es clarísima la Constitución. Parar de hablar de algo que no estamos permitidos. La Constitución Nacional no permite reelección. Y si vamos a gastar tiempo en lo que no nos permite la Constitución, estaremos deshonrando nuestro compromiso, que fue el que asumimos. La Constitución Nacional no nos permite a ningún paraguayo ser reelecto. No tengo por qué gastar tiempo porque estaría mal usando el tiempo como presidente de la República en algo donde claramente la Constitución no nos permite la reelección. ¿Más claro puedo ser? No puedo, ¿verdad? ¿Más claro puede ser? No se puede, ¿verdad? Definitivamente el Cartes de febrero estaría muy molesto con el Cartes de octubre por estar malgastando tiempo y deshonrando su compromiso como presidente. Eso era lo que preparábamos como avance del programa de hoy. Me preguntan si es que la misma situación que mencionábamos se da con Luis Ángel González Maqui, se da con Federico Franco. No. Federico Franco sí fue electo como vicepresidente de la República al conformar una chapa con Fernando Lugo. Y ahí, tanto para el presidente como para el vicepresidente electo, existe un impedimento constitucional. Sí. De hecho, ninguno de los dos tiene intenciones ahora de no estar en este debate de reeleccionista para el 2018. O sea, en realidad el que puede, que es Luis Ángel González Maqui, no está ni de por si acaso interesado. Sí, pero forzando la interpretación, a lo mejor podían meterse, pero no están, ¿verdad? Ninguno de los dos está. Sí. Pero decir que esto que pasábamos ahora es, duraba un minuto este avance, un minuto, bueno, el material es más largo. Y aparece Horacio Cartes de febrero conversando con Horacio Cartes de octubre del 2016, aparece el Horacio Cartes del 2011 conversando con el Horacio Cartes de octubre, otro Horacio de febrero, un Horacio Cartes religioso, hablando con el religioso actual. Hay varias conversaciones muy peculiares que se fueron dando, digamos, en este viaje en el tiempo que vamos a hacer más adelante. Sí, señor. Antes de ir al primer material de la noche, quiero compartir con ustedes estas fotografías, porque desde ayer vengo consultándole al presidente de la República, al vicepresidente de la República, Juan Eudes Afara, y preguntándole al presidente del Partido Colorado y diputado por la ANR, Pedro Aliana, sobre estas imágenes. Son imágenes de un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya que fue utilizado para un viaje al departamento de Ñeembucú. Este es el uso de bienes del Estado pro Recutú. El Zócalo pregunta qué hacía un avión de la Fuerza Aérea Paraguaya siendo utilizado para que Pedro Aliana, presidente del Partido Colorado, diputado de la ANR, y el vicepresidente de la República, Juan Eudes Afara, viajen a hacer campaña política en el departamento de Ñeembucú. Y hay mucha gente dentro de esta línea de urreros digitales de los cuales hablaba, porque esto lo compartía primeramente a través del Twitter, ya hoy publica el diario Última Hora, publica también el diario ABC Color, son los dos únicos medios que hacen referencia al tema, no creo que tampoco que otro medio haga referencia por una cuestión de composición de medios de comunicación. Pero en la fotografía que estamos viendo es absolutamente claro que fueron a hacer campaña proselitista. Querían justificar diciendo que en realidad se fueron a la reunión de consejos de intendentes y que por una cuestión de seguridad el vicepresidente tiene que trasladarse en avión. Déjense de joder. El vicepresidente de la República del Paraguay está utilizando bienes públicos con funcionarios que son pagados con dinero público, con dinero de todos,
fue a hacer campaña a pedirle a los convencionales del Partido Colorado, en una desesperada maniobra que está haciendo el oficialismo de la ANR, que voten por el Recutú. Y que el mandato de la convención del Partido Colorado sea a sus legisladores que voten por el Recutú. Y esto lo confirma el propio vicepresidente a través de su Twitter, que dice: acompañado del diputado y presidente de la ANR, Pedro Aliana, nos reunimos con los intendentes colorados del departamento de Ñembucú, y también en otros tweets menciona la reunión con los convencionales y autoridades del partido. Reunión con convencionales, otras autoridades del Partido Colorado del departamento de Ñembucú en la seccional Colorada 219 de Pilar. A los burreros digitales, a los burreros ficticios, aquellos que son parte de alguna cuenta creada en redes sociales, y aquellos que existen de verdad y que están orgullosos de serlo, sin entrar a tallar si está bien o mal que lo sean, esa es cuestión de ustedes, cada uno elige el camino que quiere tomar, si quiere ser burrero o no. Lo que ustedes tienen que entender es que acá no pasa por justificar diciendo otros presidentes ya lo hicieron. Claro que lo hicieron y lo hemos denunciado. Las veces que Nicanor Duarte Frutos ha utilizado recursos del Estado, recursos públicos, para pelear por su campaña de reelección, lo hemos denunciado. Cuando Fernando Armindo Lugo Méndez lo ha hecho, por supuesto que lo hemos denunciado. Cuando Federico Franco iba a hacer sus paladas iniciales y utilizaba parte de todas esas paladas para hacer campaña a favor de su candidato, claro que lo denunciamos. No se justifiquen en aquella idea que otro ya lo hizo y por qué nosotros no lo vamos a hacer, porque ese es un argumento muy perení. Siempre estuvo mal. Siempre estuvo mal y siempre va a estar mal que bienes del Estado Claro. sean utilizados para este tipo de cosas. Siempre se hizo y ahora se prometió un nuevo rumbo. Totalmente. O sea que no hizo. Además, no solamente eso. Podemos recordar el 26 de julio del año pasado, cuando Pedro Aliana gana la presidencia del Partido Colorado, sale Horacio Cartes, da un discurso y dice: aquí no se usó la plata del Estado, se usó la plata del presidente. Y es la primera vez que se hace una campaña sin utilizar bienes del Estado. Acá sí se utilizaban bienes del Estado. O sea, yo pagué y vos pagaste el combustible que usó Afara para su avión para ir a hacer campaña pro reelección. Lo segundo, lo que el presidente de la ANR, o mejor dicho, lo que el diputado por la ANR, Pedro Aliana, tiene que hacer es dedicarle su tiempo con dinero público, porque así se lo sostiene dentro del sistema público, a trabajar. Lo que el vicepresidente de la República, un cargo eternamente de florero, lo que tiene que hacer es trabajar. Entonces, el mensaje desde acá, para Pedro Aliana, diputado de la ANR, y para el vicepresidente de la República, Juan Afara, es que trabajen. Y trabajen por el país, no que trabajen por la reelección, porque usted, señora, usted, señor, en su casa, en este momento, cuando se queja y se pelea con su señora o con su esposo porque no hay plata para dar de comer a los chicos, o porque no pueden llevar plata para el recreo, o porque no alcanza para llenar la ladera, o para tener mínimamente algo que comer en la semana, lo que usted no tiene en su casa, están aprovechando estas sanguijuelas para hacer campaña pro Recutú, porque de su plata está saliendo la plata para pagar este combustible, porque de su plata está saliendo la plata para que se vayan a reunir con convencionales de la ANR para buscar el Recutú de Horacio Cartes en el poder. El mismo hombre que hace unos meses decía no querer el Recutú porque la Constitución le prohíbe, y hoy dice absolutamente otra cosa. Esas son las cosas que hay que entender. Podemos discutir un montón de cosas, podemos discutir si Santiago Paluego es antizurdo o es anticolorado, si Santiago Paluego es un colorado del grupo del Colorado Añetete o es un cartista maquillado. Miles de cosas podemos discutir y no hay problema. Vamos a discutir también, no hay ningún tipo de inconveniente. Lo que no está en discusión es que no se pueden utilizar bienes del Estado para poder hacer campaña. Los bienes del Estado, encima, este avión, en el reporte que hoy publicaba el diario Última Hora, salió supuestamente para buscar a connacionales, y así decía textualmente el reporte del diario Última Hora, que consultó al órgano correspondiente, para buscar a connacionales
en un avión ambulancia. O sea, nos jodieron diciéndonos que iban a buscar enfermos. Tema salud de vuelta, ¿verdad? Tema salud de nuevo. Sí. Cuando lo que están haciendo es ir a reunirse con convencionales porque desesperados están por buscar la reelección en esta última etapa. Como se les cerró la posibilidad en el Senado porque les durmieron en el Senado, ahora lo que buscan hacer es atropellar la Constitución Nacional, trasladando eso que decíamos, Enrique, la responsabilidad que es de la Constitución y de los constituyentes a los convencionales. Sí, y es lo que dijo Horacio Cartes en Ciudad del Este, ¿verdad? Directamente diciendo, si los convencionales permiten, quieren y los senadores permiten, ahí estaré. Es decir, porque también se habló mucho después del video que pasábamos, el adelanto del material, que en realidad Horacio Cartes todavía no dijo públicamente que quiere la reelección presidencial. Al decir él, si los convencionales quieren y los senadores permiten, ahí estaré. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que ahí va a estar si es que se le dan las condiciones. Es decir, que él sí va a buscar la reelección presidencial. Y está dejando en manos de uno de los convencionales colorados la interpretación de la Constitución Nacional, trabajo que tiene que ser en la Corte. Y ni siquiera menciona a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, él ya cuenta con una victoria dentro de la Corte Suprema de Justicia. Él ya no cuenta con que algún senador o alguien pueda presentar algo para decir a la Corte, tienen que parar esto porque se va a violar la Constitución Nacional, como ya se hizo anteriormente. Él ya cuenta con un triunfo en la justicia, por lo tanto deja a los convencionales que ellos se encarguen de la interpretación de la Constitución Nacional. Y también menciona a Dios, ¿verdad? Si Dios permite, como que también, si es que Dios le permite ser presidente nuevamente, él será. El mismo Dios que alguna vez le dijo, Dios no me va a permitir a mí ser reelecto. O sea, manipula, digamos, ese lenguaje también desde lo religioso con una intensidad mucho mayor que antes porque da resultados electorales. Lamento muchísimo, de verdad les digo, lamento muchísimo el enojo de mucha gente que no quiere que se hable con esta claridad de ciertas cosas y se van a tener que enojar únicamente. Se van a tener que enojar porque nuestra responsabilidad es poder contar este tipo de cosas y poner en contexto las declaraciones de los protagonistas a lo largo del tiempo, porque no se puede andar como camaleón todo el tiempo pensando un día una cosa y otro día pensando otra cosa, con respecto a un mismo elemento que es la Constitución Nacional. Hay que ser un poco coherentes en la vida también. Y parte de esa coherencia implica el respetar lo que dice la Constitución Nacional. El ministro de Salud, Antonio Barrios, el vicepresidente de la República, el diputado de la ANR, Pedro Aliana, el vicepresidente Juan Afara, el presidente Horacio Cartes, todos ellos están recibiendo hoy dinero público que deberían invertirlo en trabajar, pero lo están recibiendo para hacer campaña pro Recutú. Si ustedes están conformes con que su plata se use para eso, pues adelante. Ni hablemos del presidente de la Cámara de Diputados, Hugo que también está a full con la campaña, ¿verdad? Y me asusta un poco, y en la semana hablábamos con este grupo que había hecho reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, un trabajo que se viene haciendo hace rato ya, ¿verdad? Que en estos días de tanta inseguridad se vuelve a hablar de la necesidad de cambiar cosas en el Código Procesal Penal. Y me decían, sí, eso está en la Cámara de Diputados, está ahí formando fila, pero ya no creemos que se llegue a tocar al menos hasta el 2018-2019. Porque ya estamos entrando en un tema tan político, ya el debate es solamente político dentro de la Cámara de Diputados, que ya no se va a tocar estos temas que como Código Penal o algo así, como si fuera que no es importante, ¿verdad?, hablar de Código Penal o de Código Procesal Penal. Directamente ya estamos seguros de que no se va a tocar el tema porque ya es todo político a partir de ahora. Mientras tanto, ellos obviamente van a seguir cobrando un salario con plata pública. Nosotros vamos a hacer la pausa y me viene nomás en mente, Enrique, lo que estás diciendo, es que muchos todavía sostienen la idea de que Cartesco todavía no dijo que quiere ser reelecto. Sí. Incluso grandes amigos y gratos amigos dicen, pues Cartesco todavía no dijo que quiere ser reelecto. Cartes está operando como loco para ser reelecto. Y lo está haciendo utilizando recursos del Estado, mandando a su vicepresidente, mandando al presidente de la ANR, mandando al presidente de la Cámara de Diputados. Hora de trabajo. A todos los está mandando para que operen a favor de la reelección. Cartes está haciendo eso y lo está haciendo solventando con plata de su bolsillo y con plata del bolsillo de todos nosotros. Si mañana no le sale la jugada, evidente que el discurso va a ser, yo no quería luego. Sí. Pero no hace falta tener a dos dedos de frente para darse cuenta que él es el que está moviendo toda esta cuestión. Claro, se reúne con Javier Zacarías Irún a la siesta en Burbuicharoga, digamos, no es que se reúne un domingo, por ejemplo, ya cuando termina todas sus actividades. En hora de trabajo, en su oficina, se reúne con Javier Zacarías Irún y él sale a decir, vamos a operar por la reelección, ya estamos haciendo lobby, vamos a reunirnos con los convencionales, pero el presidente no quiere. Ya estamos grandes para que nos traten de estúpidos. Hacemos la pausa, a la vuelta de la pausa les presentamos el
el recorrido por la historia de Horacio Cartes en cuanto a sus declaraciones públicas. Ya venimos. Ustedes hablan de la reelección, no habla el presidente. A mí la Constitución ni a nadie permite. ¿Por qué hablar de la reelección si no nos permite la Constitución? Es clarísima la Constitución. Parar de hablar de algo que no estamos permitidos. La Constitución Nacional no permite reelección. Y si vamos a gastar tiempo en lo que no nos permite la Constitución, estaremos deshonrando nuestro compromiso, que fue el que asumimos. La Constitución Nacional no nos permite a ningún paraguayo ser reelecto. No tengo por qué gastar tiempo porque estaría mal usando el tiempo como presidente de la República en algo donde claramente la Constitución no nos permite la reelección. ¿Más claro puedo ser? No puedo, ¿verdad? ¿Más claro puede ser? No se puede, ¿verdad? Definitivamente el Cartes de febrero estaría muy molesto con el Cartes de octubre por estar malgastando tiempo y deshonrando su compromiso como presidente. Momento de presentar el primer material de la noche, Enrique. Así es, comenzamos nuestro viaje en el tiempo y vamos a hacer un poco de historia primero. Vamos a conocer lo que es la historia de tratar de incorporar la figura de la reelección a una Constitución Nacional que no permite. Las distintas interpretaciones, los presidentes que ya estuvieron desde esta nueva Constitución Nacional e intentaron hacer eso en este primer capítulo de este nuestro viaje en el tiempo. El resto depende de convencionales y de 23... Horacio Cartes ya no puede disimular la ambición que tiene de seguir en la presidencia una vez que concluya su periodo constitucional. No es el primer presidente desde la caída de Stroessner que intenta violar la ley para conseguir la reelección, pero nadie ha ido tan lejos como Cartes y sus seguidores. El plan de reelección, pese a haber tenido ya reveses, como el que le dio el Senado al rechazar un proyecto de enmienda para modificar la Constitución Nacional, está más activo que nunca, y la legitimación política pretende conseguir el cartismo en la próxima Convención Colorada del 29 de octubre. Sin embargo, el proyecto personal de Cartes tiene aún tres barreras, una infranqueable, sin romperla: la Constitución Nacional. Las otras dos dependen de criterios y voluntades personales en el Senado de la Nación y en la Corte Suprema de Justicia. La integridad tendrá una prueba de fuego en el Paraguay. Serán la Cámara Alta y el máximo tribunal jurídico del país quienes escogerán camino. Como producto de un pacto social post-dictadura, la Constitución Nacional del Paraguay se encargó de blindar cualquier posibilidad de reelección y permite su propia destrucción vía reforma para que una nueva Carta Magna, en todo caso, sea la que regle periodos presidenciales prorrogables. El plan del cartismo, que pronto será también un plan de la ANR, es conseguir vía enmienda, ya que los plazos para una reforma con todo lo que implica una Asamblea Nacional Constituyente ya no beneficiarán a Cartes, es absolutamente personalista de y para Horacio Cartes. El propio Cartes, y ahora sabemos que mentía, juraba por el Olimpo entero que no quería la reelección, por sobre todo por impedimento constitucional. ¿Dónde dice la Constitución que la enmienda no es el camino para conseguir la reelección? El artículo 229 de la Constitución Nacional dice que tanto el presidente como el vicepresidente duran 5 años improrrogables en sus cargos. El texto no deja dudas ni abre alternativas. El presidente y el vicepresidente no podrán ser reelectos en ningún caso. Pretenden desde el cartismo modificar la Constitución en un punto que tiene que ver con la duración de un mandato. Quieren hacerlo vía enmienda, pese a que el artículo 290 de la Constitución dice claramente que la enmienda no se podrá utilizar para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de los mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado. Tan claro el texto como el espíritu de la Constitución Nacional. Pese a ello,
los diputados colorados ya han presentado un proyecto de enmienda que pasará el corte de la Cámara Baja sin mayores obstáculos. Solo estarían esperando la convención colorada para que los diputados que sienten todavía algo de vergüenza luego de votar a favor de la enmienda puedan excusarse en el también inconstitucional mandato imperativo. En el Senado, las cosas no le serán tan fáciles a Horacio Cartes. Para ello necesita contar 23 votos que hoy no los tiene. Pero se sabe que las voluntades pueden cambiar por convicción o por otros factores externos. Si pisoteando la Constitución logran aprobar la enmienda con fines reeleccionistas, la última carta ciudadana será jugada en la Corte Suprema de Justicia, donde el panorama debería ser solo jurídico, cuestión que parece difícil, teniendo en cuenta, por ejemplo, que sobre las cabezas de 3 de sus ministros, Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay, están pendientes e iniciados procesos de juicio político que podrían ser utilizados tanto como presión o como herramientas para poner a jueces y ministros fieles al cartismo. La reelección será, hasta fin de año, el gran tema político. El impedimento constitucional podría quedar reducido a lírica ante el poder económico y político que será volcado con fuerza como última jugada de Horacio Cartes y su sector. Depende de convencionales y de 23 senadores que sí o que no. Si ellos se ponen de acuerdo, yo le puedo asegurar que ahí estaré, donde manda Dios y donde manda mi partido colorado. Pero, ¿qué es lo que dice la Constitución Nacional respecto a este tema? Queremos debatir hoy, más allá de lo que ya señala, de hecho, el artículo 290. Para eso nos acompañan 2 personas y una de ellas está vinculada directamente al Poder Legislativo, además de su rol jurídico conocido, y es el senador Adolfo Ferreiro. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Un gusto estar, pero tengo una emboscada. ¿Por qué? No me dijeron que este era el tema. Bueno, está bien, vamos a echarlo. Gracias por acompañarnos, senador. Gusto. Y también nos acompaña Marco Fariña, el abogado del expresidente de la República, Fernando Lugo. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Santiago, ¿cómo estás? Un placer saludarte, senador. Un placer. Me dijeron que vos sos el que no le permite al Lugo venir acá a M. No, por favor, al contrario, no, en absoluto. Bueno, ¿por qué crees de manera firme y categórica, porque te estuve leyendo, releyendo y trato de entenderte de alguna manera y no te entiendo, Marcos? ¿Por qué crees que sí puede ser candidato a la presidencia de la República Fernando Lugo para el 2018? Santiago, la Constitución es sumamente clara. El artículo 229 menciona en forma clara y sin lugar a dudas y a ningún otro tipo de interpretación basada en la objetividad de que el presidente de la República y el vicepresidente durarán 5 años improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el 15 de agosto siguiente a las elecciones. Punto. No podrán ser reelectos en ningún caso, dice la norma. En ningún caso. En ningún caso, correcto. ¿De quién habla? Del presidente y vicepresidente. Singular, tiempo presente. No habla de senador, no habla del ciudadano que haya ejercido la presidencia, como por ejemplo claramente establece la Constitución mexicana en su artículo 83, la cual menciona de que el presidente entrará a ejercer en su cargo el 1 de diciembre y durará en el país 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Si es que nuestra legislación hubiese sido clara, determinante y contundente como algunos interpretan, no hubiésemos estado sentados hoy acá debatiendo este tema. Si es que hablaba del ciudadano o si hablaba de los expresidentes. Yo te voy a pedir que primeramente dejes de lado la Constitución colombiana. Mexicana. Yo tengo un profesor que me decía en la facultad que cuando variamos los ejemplos, variamos las conclusiones. Entonces no variemos la Constitución paraguaya y vamos solamente a la paraguaya. Correcto.
La discusión para vos es la cuestión de reelección, ¿verdad? No. De presidente y vicepresidente. Claro, no de pero, reelección. pero en función a la reelección, ¿qué implica ser reelecto? Para vos, Cuidado. para vos solamente es reelecto aquel que está en funciones en un momento determinado. No pasa por ahí, Santiago. Pasa de que el presidente y el vicepresidente, tiempo presente, quien se encuentra en el ejercicio en este momento. Eso es lo que menciona nuestra Constitución. Ahí no dice quién está en ejercicio en este momento. Habla del presidente y vicepresidente. Vamos a leer juntos. Correcto. El presidente de la República y el vicepresidente durarán 5 años improrrogables en el ejercicio de sus funciones a contar desde el 15 de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso. Correcto. El vicepresidente solamente podrá ser electo presidente para el periodo posterior, cesado 6 meses antes. Quien haya ejercido la presidencia... La vicepresidencia. La presidencia... Por más de 12 meses. No ¿Por qué decir la vicepresidencia si es la presidencia? La presidencia, tenés razón. Quien haya ejercido la presidencia no podrá ser vicepresidente, no podrá ser electo vicepresidente de la República. ¿Alguna vez lo eligieron a Fernando Lugo? Perfecto. Si lo vuelven a elegir, ¿cómo se llama? Reelección. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que está prohibido, Marcos. ¿Pero de quién? Del que haya sido electo presidente de la República. ¿Cómo empezó el programa? ¿En qué se basó? Gran parte del inicio. Correcto. ¿Y en qué? En la utilización de los medios públicos con el objetivo de continuar en forma indeterminada e indefinida en el ejercicio del poder. Es eso lo que la Constitución trata de velar y de evitar, de que quien se encuentre en el ejercicio de la primera magistratura utilice sus influencias para que pueda continuar en forma indeterminada e indefinida, que era lo que había ocurrido y lo que se trató de toda manera de sellar y de evitar con la Constitución del 92. Es eso. ¿Eso es lo que prohíbe la Constitución, senador? Bueno, a ver, estamos en una interpretación de una norma jurídica y en este caso constitucional. Y vos sabés perfectamente, y el doctor Fariña también, obviamente, de que hay métodos para hacer la interpretación de las normas jurídicas, porque la norma jurídica nunca termina de agotarse en su mero texto, ¿verdad? No hay ningún dispositivo en la Constitución que establezca algo que nos permita pensar que la reelección está autorizada. Ni alternada, ni continua, ni nada por el estilo. Y a eso hay que sumarle la otra cosa, digamos, que es lo que se llama la voluntad del legislador. Correcto. Si uno revisa todo el debate al respecto que hay en la Constituyente, evidentemente el deseo era ponerle coto a todo posible continuismo, digamos, un primer mandatario electo o que se haya electo, ¿verdad? Así que no, yo creo que es un debate más bien vinculado, así como el de Cartes, digamos, a los intereses particulares de un proyecto político. Y ya este debate ya se dio cuando la presidencia, la candidatura del senador Lugo, ¿verdad? Que yo participé en ese debate, que era de si él estaba o no habilitado para ser candidato a presidente de la República por el hecho de que era religioso. Claro. Y hay una técnica para interpretar la ley, y ahí decía, estas personas no pueden ser, ¿verdad?, militares en servicio activo, dueños de medios. Y después decía, y había lo que se llama una inhabilidad relativa y otra absoluta. La relativa era aquella que preveía en el siguiente artículo o en el siguiente inciso cómo se superaba eso. Bueno, los militares tienen que pasar a retiro, Para los religiosos no había ninguna forma de salvar, desde el punto de vista constituyente. Y ahí entramos en un debate espectacularmente disparatado, que fue de si renunciaba como obispo, si no renunciaba, etcétera. Pero en la historia del constitucionalismo republicano hay siempre una prevención contra los religiosos en el... No sé si está bien o está mal, sí. Pero el debate paraguayo fue muy casiano, fue muy pobre, fue muy rasca, digamos, como casi todo nuestro debate. Entonces, y a eso hay que sumarle la aplicación práctica de la interpretación de la ley. Este debate me está haciendo acordar, no el de ahora, digamos, sino en general, aquellos debates cuando algunos decían que la Constitución dice que los hombres son libres, entonces las mujeres no lo son, ¿verdad?
O que se dice, por ejemplo, está proscripta la tortura, pero en ninguna parte dice que es tortura. Entonces, es clavarte un alfiler o dos o tres, ¿cuándo empieza a ser tortura? ¿Qué es la tortura psicológica? Entonces, por eso se recurre a la jurisprudencia, a la doctrina y al desarrollo general de las ideas y las posturas políticas. Entonces, yo creo que este es un debate estéril. Este no pasa por un debate constitucional, va a pasar por la imposición de un criterio por cualquiera de las vías que haya. Y yo voy a decir más, el problema no son ni Lugo ni siquiera ni Cartes, ¿verdad? Que pueden tener todas las ambiciones que quieran de ser presidente de la República, sino acá, ¿qué va a hacer el Partido Colorado? ¿Verdad? Que va a tener que tomar una decisión como partido y va a ser responsable el Partido Colorado de lo que haga, como lo tiene que ser de haber optado por apoyar la dictadura 35 años. O sea, Stroessner no fue dictador porque quiso, ¿verdad? Stroessner fue dictador y gobernó 35 años porque un gran partido, digamos, optó por una línea de apoyar un proyecto dictatorial. Así hay que realizar la política, no en la anécdota secundaria. En lo personal, yo creo que además hay otras cosas que hay que tener en cuenta. ¿Qué estás habilitando con una interpretación? Porque con esta interpretación que propone el doctor Fariña, estaríamos en realidad habilitando la reelección indefinida, alternada. Porque vamos a poner nombre y apellido, va a ser fácil el ejemplo. Hoy Cartes no puede ser, Nicanor puede ser, ella fue presidente. En el siguiente periodo, Nicanor no puede ser Cartes. O sea, con el descanso de un periodo ya es suficiente. Puede llegar hasta la eternidad porque no hay ningún límite. La Constitución pues, no prevé como prevé para otros casos. Entonces, ¿qué ocurre? Con esto estaríamos, y esto tampoco es nuevo. Un problema es mirar en el Wikipedia nomás. Esto ya ocurrió en República Dominicana. Este fue el mecanismo de la dictadura constitucional de Trujillo, que se alternaba. Un periodo era presidente, el otro era el vicepresidente, el presidente y el siguiente, y el siguiente y el siguiente, tuvieron 40 años. Entonces, tocar los textos constitucionales, interpretarlos y aplicarlos de una manera muy subordinada a lo que ocurre ahora, tiene consecuencias muy peligrosas. Ahora, eso no estamos en condiciones en este momento de debatir. No existe en este momento ninguna posibilidad de debatir en serio casi nada. Yo te quiero preguntar por qué no existen condiciones, pero antes le quiero preguntar a Marco Fariña. ¿Qué camino pretende tomar Lugo con respecto a esa idea que no es solamente tuya, es la idea de Lugo, que él puede ser candidato porque hoy no es ni presidente ni vicepresidente? Sí. ¿Verdad? ¿Qué camino pretende tomar? Para él no es el camino de la enmienda, por eso vota en contra de la enmienda. Para él no es el camino de la reforma, es directamente presentarse y que alguien impugne su candidatura. Está habilitado, claramente establece el 229 y el 235. El 235 son de las inhabilidades para ser candidato a presidente y vicepresidente. Consta de 9 incisos en los cuales ninguno de ellos menciona, apreciado senador, de inhabilita a algún senador de la nación o a alguien que haya ejercido la presidencia. Ninguno de los 9 incisos. Perdón, el ser senador no es inhabilidad para nada. Y por eso. Pero no estamos hablando por eso. Fernando Lugo, ¿qué es? No, pero espera un momento. No, pero por favor, Fernando Lugo, ¿senador o presidente? ¿Qué es? No, en este momento es senador. Correcto. Y eso está habilitado y fue electo y reconocida su elección porque fue destituido por un juicio político. Que porque perdió la famosa candidatura vitalicia. Otro disparate paraguayo también. Porque la candidatura vitalicia, la senaduría vitalicia es un cargo honorífico. Entonces, ¿qué ocurre? Se inventó la cuestión de senador activo, senador pasivo. No existe senador activo ni senador pasivo. Existe senador vitalicio y senador electo, poniendo la cosa en castellano. Ahora yo te pregunto si un senador o un expresidente quiere ser intendente de Asunción, o de Capiatá, o quiere ser diputado o concejal municipal, ¿puede o no puede? Eso no está previsto en la Constitución. No está previsto, pero hay por la idea de que al ser senador vitalicio ya no puede ser ninguna otra cosa. ¿Qué fue lo que le pasó a Nicanor? Bueno, que también se resolvió caseamente, también se atropelló todos los derechos, también el Senado se constituyó en tercera instancia o cuarta instancia de revisión. O sea, acá pasemos, como somos el país con la peor cultura jurídica, con la más pobre cultura de legalidad. El Paraguay es un país despreciado en el mundo por su inseguridad jurídica, por su incultura cívica y por su, y por su poca cultura de legalidad. Este es el único país del mundo
donde en 20 años corrimos a patadas de la Corte a 20 ministros más o menos, ya entre enjuiciados, destituidos, renunciados. Bueno, eso no ocurre en ningún país civilizado. En el Brasil creo que el juicio político de ministros de Corte se hizo una vez en los últimos 40 años y creo que se rechazó. O sea que nosotros estamos al borde de la civilización y a punto de caernos, y lo que caracteriza ese tipo de momentos es el disparate libre. Hablando de la Corte, lo que Lugo va a hacer es presentarse para el 2018 y que la Corte decida. Para nosotros es claro, Santiago, él está habilitado, él se va a presentar en algún momento el Tribunal Superior de Justicia Electoral seguramente tendrá que fallar, posteriormente la Corte, pero es clarísimo. Por ejemplo, el senador sabrá el tema conocido en la justicia electoral como el recutú de los intendentes, el cual, con el tercer periodo de... Sí, es una barbaridad. Una barbaridad, es decir, en cualquier... Senador, forma parte de la jurisprudencia del Tribunal Superior, perfecto, en el cual categóricamente concluye manifestando de que en caso de dudas se debe de optar siempre por la participación en temas electorales. Para nosotros es clarito, Lugo está habilitado, pero si existiese alguna duda, como acá el senador que en la actitud petulante que le caracteriza, cree ser el único que tiene la razón y ser el dueño de la verdad absoluta, existiese alguna duda, para estallar la jurisprudencia de la justicia electoral, que en caso de duda se debe optar por la participación. Es sencillo, y eso es lo que va a pasar, así de sencillo. Sí, está bien, y va a pasar eso. Y va a pasar dentro de una situación de deterioro político general de las instituciones, con petulancia, sin petulancia, los libros te dicen eso, ¿verdad? ¿Qué libros dicen eso, senador? Disculpe te digo curiosidad. Que los libros te dan las pautas para emitir los juicios, ¿verdad? O sea, hay una tradición en la política, hay una jurisprudencia en los tribunales y hay una ética en cualquiera de las entidades, ¿verdad? Y eso tiene normas que en general, por ejemplo, te voy a dar una nomás, que fue una norma que se aplicó en todos los países en tiempos de mayor pudor intelectual y político, que fue el de que ningún cambio que se hiciera durante el mandato de una persona le beneficiaba a esa persona sino la siguiente. Caso de reformas constitucionales o hechos administrativos. Por ejemplo, en algunos de los congresos provinciales argentinos, la ley, como en todas partes, le autoriza al Congreso a lo que acá llamamos autoasignarse salarios, remuneraciones. Cuando nadie ya se acuerda que esa es una de las garantías de la independencia del Poder Judicial, y eso empezó en 1200 más o menos, acá no olvidamos ya eso. Pero ¿qué hacían los congresistas provinciales? Hacían el aumento para la siguiente legislatura, no para ellos. O sea, hay tradiciones, hay ideas, hay conceptos. Que acá no se tienen en cuenta. Acá ya no se tienen en cuenta nada. Y te voy a decir, nosotros hemos votado en el Senado, por ejemplo, y hemos aprobado un veto presidencial donde se le proscribe al ciudadano el derecho de utilizar, de ejercer su derecho, mejor dicho, de entrar y salir del país cuando quiere. Ahora depende de un órgano administrativo que diga si vos podés viajar o no, que es la Secretaría Técnica de Tributación. Eso es un atropello monstruoso a la Constitución republicana en cualquier Estado democrático. Acá no le importa a nadie. O sea, estamos muy mal. Antes de entrar en ese debate, lo que quiero es un poco darle mayor cuerpo a esta idea que Marco Fariña la confirma en AM. Lugo se va a presentar para el 2018. Esa ya es una cuestión decidida. Hoy veía Calcomanías del Lugo vuelve y decía a través del Twitter, Lugo no puede volver, como no puede volver Nicanor, como no puede ir por el recutó Horacio Cartes porque la Constitución no le permite. Y ustedes no van a ir ni por la vía de la enmienda, ni van a ir por la vía de la reforma. Lugo vuelve y que le impugne a alguien por el camino si es que cree conveniente. Santiago, existe una uniformidad en los fallos de la Corte Suprema de Justicia en cuestión de restricción de derechos, en la cual claramente establece que la limitación debe ser expresa. Expresa, en cuestión de limitación de derechos. No se puede decir no porque esto o porque aquello, no. La Constitución debe ser en forma expresa.
la limitación de derechos, lo cual... Y que no pueda ser reelecto en ningún caso. Estamos no de es una acuerdo, limitación expresa. estamos de acuerdo, pero ¿de quién es el sujeto, Santiago? ¿Quién es el sujeto ahí? El presidente, el vicepresidente, no Fernando Lugo. ¿Y Lugo no fue presidente? Sí, pero no, por eso, lo que dice Santiago, por es eso, cierto. En esa interpretación es así. Es así, por eso, Santiago, yo acá el tema es que estamos nomás un poco, mi situación, con el respeto que se merece tu programa, una gran audiencia, por eso estamos acá, pero sabía yo que venía acá perdiendo por lo menos 2-0 con gol de visitante, pero acá, y que, escúchame, permitime. El senador se paseó de punta a punta por todos lados, y toda Argentina, Brasil, una serie de cosas. Y cuando yo, para darte un ejemplo claro y contundente de cómo debe estar redactada una constitución nacional en la cual no hay efectivamente reelección, vos me dijiste, no, vamos a basarnos en esta. Sin embargo, le dejás ampliar y jugar como quieras. Pero escúchame, espera, Santiago, permitime. Entonces, yo solamente lo que quiero ilustrarte, y claramente nuestra Constitución habla de presidente y vicepresidente, tiempo presente. Vamos a remitirnos a lo que el senador manifestó, la voluntad del legislador, del constituyente del 92. ¿Qué buscaba evitar el constituyente del 92? La perpetuidad en el cargo, mi querido senador, la continuidad indefinida, indeterminada, que acá ni siquiera se da una continuidad ideológica. Posterior a Fernando Lugo vino Federico Franco, Partido Liberal, posteriormente Horacio Cartes. Hoy día nosotros, Fernando Lugo no puede nombrar ni designar ni siquiera un guardahilo de la ANDE, nada, absoluta, no existe la más mínima posibilidad de que se utilicen los recursos del Estado para que él vuelva nuevamente a ser presidente. Es decir que lo que en su momento se trató de evitar, acá no se da, pero para nada. Y el texto es clarísimo. Vayamos al 235 de las inhabilidades. Es clarito de que en ninguno de los 9 incisos habla del senador, de los senadores o de quien haya ejercido la presidencia. Ninguno de ellos. El inciso 5 fue el que mencionó en su momento el senador, de que en su momento, de por ahí podía haber en algún momento, el cual hablaba los ministros de cualquier religión o culto. Eso fue lo que el senador, con muy buena memoria, justamente. Forma de rebatirse. Efectivamente. Pero mejor dicho, no tiene forma es una absoluta. Exacto, correcto. Porque estamos de acuerdo. Los casos del inciso A, B, C, D, ese no está. Es así mismo, pero estamos totalmente de acuerdo con el senador. Pero yo lo que no quiero es que aparezca esta discusión como que estamos discutiendo a favor o en contra de Lugo, a favor o en contra de Cartes. Correcto. Te digo más, te voy a decir tranquilamente y públicamente, si Cartes y Lugo llegan a ser candidato a presidente, yo voy a hacer campaña por Lugo, obviamente. Pues habrá legalizado esa realidad, ¿verdad? Pero no. Creo que una cosa es en función del interés inmediato y en función un poco del contexto general, ¿verdad? A mí me preocupa mucho lo que está pasando institucionalmente en el Paraguay. Hoy día no funciona ninguna institución. Estamos de acuerdo. Esto se convirtió en un estado de hecho, no de derecho. Y eso generalmente lleva a un mal camino. Y yo creo que la política no está respondiendo con claridad a esa crisis de institucionalidad que tenemos, que en sí misma es la crisis de la República. Y estamos perdiendo el tiempo, estamos ocupándonos de cosas que en ningún país civilizado del mundo se ocuparía nadie, ¿verdad? Porque, senador, ¿quién va a ser el gran protagonista de aquí en adelante? Porque en mi postura, y respecto a lo que dice Marcos nomás, la mayor parte de la gente que tuvo algún tipo de temor a la hora de venir al programa y decidió venir en algún momento salió viva y coleando sin ningún tipo de problema. Así que por eso no te preocupes, Marcos. Segundo, acá la intención es debatir y yo lo que no voy a jugar es al periodista que no opina ni dice lo que cree, porque sí pienso algo y voy a decir lo que pienso, pero dando la posibilidad de que cada uno diga lo suyo también, por eso son invitados. Lo tercero, ¿quién va a ser el gran protagonista en este debate? ¿Va a ser el Congreso Nacional o va a ser la Corte Suprema de Justicia por lo que plantea Marco Fariña? Yo creo que, decime, Marco, yo creo que en este mismo momento el Congreso, porque estamos totalmente de acuerdo, yo creo, con el senador por la forma en la cual él votó en lo referente a la enmienda, también en la postura de ustedes, totalmente de acuerdo. Para nosotros la vía no es la enmienda, sino que la reforma. Lugo también votó en contra. Claro, Lugo también votó en contra, en forma categórica. Pese a que
le hubiese convenido a sus intereses inmediatos, ¿verdad? Sin embargo, dentro de la interpretación de la norma y del respeto absoluto a la Constitución, él votó en contra. Entonces, ahora, con el atropello que están intentando hacer los oficialistas en lo referente a que la vía debe ser la enmienda y que claramente el 290 establece que durante los próximos un año no podrá ser tratado nuevamente el mismo proyecto, ellos están buscando alguna vuelta y nuevamente el Congreso va a ser el que va a tener que poner límites a eso. No sé si el senador comparte el mismo criterio. Además ahí ya entramos encima con un problema de castellano. O sea, acá nosotros podemos destruir hasta el castellano en el debate político. Decimos cualquier disparate. Entonces, por ejemplo, la Constitución dice claramente que un proyecto de enmienda se presenta en una Cámara, ¿verdad? Y si cualquiera de las dos, y se resuelve una Cámara y pasa a la otra, sigue la prueba, pero si una de las dos la rechazan, ya no puede correr y no se puede presentar por un año. Eso dice taxativamente la Constitución. Ahora le están queriendo dar una interpretación de como si fuera una ley que va, viene, tiene... No es así. Cualquiera que lea la Constitución se da cuenta de que no es así porque está correcto como es. Bueno. Y incluso llegué a escuchar que dicen, no, se puede volver a presentar en diputados porque diputados es la Cámara de origen porque allí se presentó lo mismo hace 2 años, 3 o 18. Lo de Tuma. Lo de Tuma. Eso puede manifestar o una falta de respeto o un desconocimiento profundo del idioma. La Cámara de origen no es donde primero se presenta. La Cámara de origen es donde primero se sanciona. Correcto. O sea que eso sabe hasta un estudiante de educación cívica de una escuela de Villa Miseria en el Uruguay. Pero me extraña, Adolfo, que vos pienses que es un problema de castellano. En realidad es un problema de caradurez. No, porque hay gente que cree eso. Vos sabés que yo aprendí ya una cosa en mis largos años de vida. A veces creemos que es un problema de caradurez y es básicamente casi siempre un problema de ignorancia. Porque vos podés ser cara dura, pero no podés exhibir tanta brutalidad conceptual. Y eso lo vivimos cuando la dictadura. Un Ezequiel González Alsina defendía la dictadura, pero era una lumbrera defendiendo la dictadura. Bueno, pero acá entonces, ¿qué ocurre? Cámara de origen es la que primero sanciona. No importa si... Porque a veces 2 leyes pueden entrar al mismo tiempo en las 2 cámaras. O estar dormida en una cámara donde echó 4 años y la otra cámara toma la iniciativa. Esa es la Cámara de origen, la que primero sanciona. Bueno, estuvimos discutiendo casi un mes sobre eso. Entonces, acá lo que hay que entender es de que el proceso político que tenemos está llevando a la personalización de la candidatura, de las opciones presidenciales en 2 personas. Con lo que ello significa de, digamos, estreñimiento en el sistema jurídico constitucional. Y ahí hay algunos intereses en juego, el de los propios pretendientes a la presidencia, el de los que están colgados del saco de cada uno de ellos, y el que a mí me parece más grave es el estado de incertidumbre de la sociedad civil y política. O sea, hoy día no sabemos quién es candidato ni siquiera a concejal departamental, porque todo está pendiente de la suerte de estos eventuales candidatos a presidentes o no. Y tenemos que elegir senadores, diputados, concejales departamentales y gobernadores. Tenemos que elegir toda la estructura de administración y de gobierno del país. Todo eso está olvidado. No hay un solo programa político en discusión. No existe. No existe nada más que resolver quién pega el manotazo o a quién le ayudamos a pegar el manotazo para quedarse con el poder. Y detrás de eso, cualquier cosa. Ahora, y eso es malo. Adolfo, lo que yo creo nomás, y para ir a la pausa, ¿por qué te digo que es una cuestión de caradurez y no es una cuestión de castellano, aunque muchos planteen lo del castellano? Con absoluto respeto, yo creo que Marco Fariña es la viva representación del vivo, que se hace el sonso. De un buen abogado. Que se hace el sonso. Porque Marco Fariña te viene a decir a vos acá, ¿y en qué libro? Y para la sensación de la gente, es el tipo que atropella hasta el derecho. No. Pero él se pone en la posición del Ñembotadé y al costado va creciendo una idea de que esto se puede hacer. Yo, con absoluto respeto, yo creo que él juega de vivo, pero juega bien ese partido de vivo. Porque hay perfiles y perfiles de abogados. Yo lo único que te quiero decir una cosa. El día que yo veo la profesión, espero no tenerlo de contrincante. De contraparte en ningún caso. No, está bien. Gracias. Está defendiendo una interpretación con toda la solvencia que tiene, ¿verdad? Que es materia de discusión, ¿verdad?
Así nomás se trata esto. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa seguimos hablando de reelección y vamos a presentarles a Horacio Cartes y su recorrido en el tiempo con relación a la reelección. Ya venimos. Lamento mucho por los Verón de Astrada, que cada vez que hablamos de alguna cuestión que tiene que ver con la reelección se pasan zapateando a través de las redes sociales. Pero finalmente lo que le dije a Marco Fariña, él es absolutamente consciente, lo dije dentro de un marco de absoluto respeto, pero yo creo que es un vivazo, pero de aquellos. Enrique, vamos con vos. Gracias, señor. También destacar que estamos recibiendo, por cierto, muchas repercusiones a través de las redes sociales. En el Twitter nuestra cuenta es @algoandomalpy y nuestro hashtag es AAM. También estamos en Facebook. Bueno, ahora sí llegó el momento de presentar este material que estuvimos ya anticipando durante el fin de semana a través de nuestras redes sociales. Vamos a hacer un viaje en el tiempo y ustedes van a escuchar a Horacio Cartes hablar del tema de la reelección. Y quiero repetir, van a escuchar a Horacio Cartes y les prometo que es Horacio Cartes, porque a lo mejor pueden imaginarse que es un imitador. No, es Horacio Cartes el que pronunció esas palabras que estuvimos ya anticipando y dijo mucho más respecto a la reelección. Este es el material. Esta es una historia que tuvo un final cantado. La vieja y gastada carta que ya se usó tantas veces en los últimos años. El mismo manual que ya usaron tantos, también lo usó Cartes. Paso 1. Instalar el tema de la reelección, pero rechazar las intenciones. Paso 2. Que el entorno pida la reelección. Paso 3. Si todos insisten, acepto la reelección. Ya todos conocemos ese paso a paso. En este caso, la ambición quedó muy al descubierto todo el tiempo, ya que los voceros de Cartes hablaban del tema incluso en Burubicharoga. Quedó en evidencia cuando se iban cerrando las puertas a la reelección y empezaba a ebullir la desesperación. El pasado martes 18 de octubre, el presidente Horacio Cartes por fin admitió su interés por ser reelecto. Ahora bien, este paso a paso incluye ser incoherente y mentiroso, algo que mucho no importa en nuestra política. Repasemos las mentiras de Cartes. Su primera mentira fue en su primer día y en su primera entrevista internacional. El 16 de agosto del 2013 habló en exclusiva con CNN. Realmente en ese punto de la reelección, quiero decirte que durante los 2 últimos periodos, la constitución que yo entro es un periodo sin reelección, ni siquiera con periodos intermitentes. Es la constitución que yo acepté, Fernando. Realmente en los 2 últimos periodos se desgastó tanto el tema que si usted me pregunta hoy, Fernando, me preguntas reelección, hasta te diría sí, pero para el próximo presidente. La Constitución no cambió ni una letra desde 1992. Sigue siendo la misma que cuando se dio esa entrevista. Sin embargo, ahora Cartes sí está dispuesto a violarla y teniendo como máximos jurisconsultos a los convencionales colorados. Pero esa no fue la única vez que Cartes admitía que la Constitución es muy clara al no permitir la reelección presidencial. El 2 de febrero de este año, muy ofuscado, se encargó de dar cátedras de derecho constitucional, cerrando toda posibilidad de hablar de reelección y demostrando hasta estar medio ofendido por las preguntas sobre el tema. Advertimos que al que van a escuchar a continuación no es Enrique Pavón, ni Carlitos Vera, ni Gustavo Cabaña. Es el mismísimo Horacio Manuel Cartes Jara hace poco menos de 9 meses. Ustedes hablan de la reelección, no habla el presidente. A mí la Constitución ni a nadie permite. ¿Por qué hablar de la reelección si no nos permite la Constitución? Es clarísima la Constitución. Parar de hablar de algo que no estamos permitidos. La Constitución Nacional no permite reelección. Y si vamos a gastar tiempo en lo que no nos permite la Constitución, estaremos deshonrando nuestro compromiso, que fue el que asumimos. La Constitución Nacional no nos permite a ningún paraguayo ser reelecto. No tengo por qué gastar tiempo porque estaría mal usando el tiempo como presidente de la República en
algo donde claramente la Constitución no nos permite la reelección. ¿Más claro puedo ser? No puedo, ¿verdad? ¿Más claro puede ser? No se puede, ¿verdad? Definitivamente el Cartes de febrero estaría muy molesto con el Cartes de octubre por estar malgastando tiempo y deshonrando su compromiso como presidente. No tengo por qué gastar tiempo porque estaría mal usando el tiempo como presidente de la República en algo donde claramente la Constitución no nos permite la reelección. Definitivamente, el Cartes de febrero y el Cartes del 2013 estarían cuestionando duramente al Cartes de octubre por buscar violar la Constitución. Conozcamos ahora al Cartes religioso. También en febrero de este año, Cartes hasta se burló porque insistieron con la pregunta sobre la reelección y juró por Dios que no tiene doble discurso. No, periodo. Acabo de ganar una apuesta. ¿Cuál apuesta? Te apuesto que van a meter otra la pregunta de reelección, le dije, y ustedes van a hacer adivinanza. Yo les juro por Dios que yo no tengo dos discursos. Yo estoy en otro. Y ustedes me insisten con eso. Yo les quiero mucho, pero vamos a cambiar un poquito la pregunta. Entonces no ya comienzan las adivinanzas. ¿Entendés? Y bueno, pero entonces usted tiene que preguntarle a los aliados. No hay una... No. Si voy a decir que es mi instrucción, yo juro por Dios que no. Definitivamente, el Cartes religioso de febrero estaría muy molesto con el Cartes de octubre por decir que Dios le manda a ser reelecto. El resto depende de convencionales y de 23 senadores que sí o que no. Si ellos se ponen de acuerdo, yo le puedo asegurar que ahí estaré, donde manda Dios y donde manda mi partido Colorado. Definitivamente el Cartes religioso de febrero estaría muy molesto con el Cartes de octubre por dar a los convencionales el poder divino de ser intérpretes de la voluntad de Dios. En agosto de este año, hace poco más de 2 meses, Cartes seguía sosteniendo que no quería la reelección presidencial. Casi como un papá cansado de que su hijo le pida permiso 1000 veces para lo mismo. Ya ni siquiera respondió directamente, solamente dijo que es un tema ya aclarado. Para aquellos que dicen que esta elección tiene además propósitos de reelección, quiero recordarles que ese tema ya lo aclaré antes. Pasó exactamente lo que Cartes dijo que no iba a pasar. Ese fue un mensaje que Cartes dio luego de la victoria de Pedro Aliana al frente de la ANR. Negó que fuera a utilizar la fuerza del oficialismo para posicionar el tema de la reelección, con esa cortante respuesta. Sin embargo, en esos pocos días fue justamente Aliana uno de los encargados de fortalecer e insistir con la reelección. Instaló el tema y ahora lo va a llevar a la convención. Definitivamente el cortante y enojado Cartes de agosto estaría muy molesto con el Cartes de octubre. Si el Cartes de febrero pudiera hablar con el Cartes de octubre, le diría: ¿Más claro puedo ser? No puedo, ¿verdad? Si el Cartes de agosto pudiera hablar con el Cartes de octubre, le diría: Para aquellos que dicen que esta elección tiene además propósitos de reelección, quiero recordarles que ese tema ya lo aclaré antes. Si el Cartes del 2013 pudiera hablar con el Cartes de octubre, le diría: Realmente en ese punto de la reelección, quiero decirte que durante los 2 últimos periodos, la constitución que yo entro es un periodo sin reelección, ni siquiera con periodos intermitentes. Es la constitución que yo acepté, Fernando. Realmente en los 2 últimos periodos se desgastó tanto el tema que si usted me pregunta hoy, Fernando, me preguntas reelección, hasta te diría sí, pero para el próximo presidente. En fin, más allá de las incoherencias de Cartes, hoy todo depende de lo que diga Dios a través de sus intérpretes sobre la faz de la tierra, los convencionales. Definitivamente no soy el Papa ni pretendo serlo, pero ni por si acaso. Pero solamente quería cerrar esta parte del material diciéndote, Horacio Cartes, qué mentiroso que sos. Hacemos la pausa, ya venimos.
una pequeña cosa entre paréntesis para ir concluyendo la mesa de esta edición. Primero, le aclaro a Adolfo Ferreiro que los 12 días que faltan no son para la Convención Colorada, como me preguntó recién, sino que para Teletón, primero. Qué despistado. Sí. Segundo, veo a furiosos y enardecidos luguistas en las redes sociales. Y yo les voy a pedir 1000 disculpas a los luguistas, como le pido 1000 disculpas a los cartistas. Pero si lo que pretendían era encontrar que el discurso anti-reelección de Cartes sea inmediatamente un discurso consecuente con la reelección de Lugo, están muy equivocados. Y están muy equivocados porque ni Nicanor Duarte Frutos, ni Fernando Lugo, ni Horacio Cartes, en mi interpretación y en la interpretación de este programa en general, pueden volver a candidatarse a la presidencia de la República. Entonces lamento mucho el pataleo de los luguistas, lamento mucho el pataleo de los cartistas y de los nicanoristas, pero ninguno de los tres puede, repito, en mi interpretación, volver a presentarse con la intención de ser reelecto presidente. Marcos, en tu teoría lo que quiero entender es lo siguiente. Si hoy renuncia Cartes, ¿puede ser candidato a la reelección? Totalmente. No está pedido. No, totalmente. No, pero escúchame. Presidente y vicepresidente. Si Cartes hoy renuncia, él ya no va a ser presidente. Entonces, ahí lo que para mí se cae y se desmorona el espíritu de la Constitución. Te explico porque si no, por qué. Es tan fácil. Y además hay otros cargos que donde la Constitución permite ese tipo de cosas. Dice, debe renunciar tanto tiempo antes. Correcto, 6 meses se permite. Antes. Por ende, acá no se permite, Marcos. No está explícito. Y en el derecho público pues, tiene que estar explícita la atribución o la... Pero yo no creo que valga ya la pena... Yo creo que hay que entrar y te propongo, ¿verdad? No es que te diga... En otro carril de la discusión. Esto ya ya agotó la racionalidad jurídica posible, ¿verdad? Que no es lo que se agota, no es lo muy difícil de agotar en el Paraguay, ¿verdad? Porque hemos agotado otras racionalidades mucho más elementales y no le damos pelota y estamos atropellando la ley, la Constitución, los principios, la cultura, la civilización todos los días. Esa es nuestra realidad, lastimosamente. Pero voy a hacer una pregunta muy importante, si me preguntas, que yo no pude contestar. ¿Quiénes son los protagonistas? Y acá los protagonistas son básicamente los grupos políticos y los líderes políticos. Y los más destacados son Cartes y el presidente Cartes y el senador Lugo. Los partidos, el Senado, o el Congreso más bien, porque si prosperan diputados, un proyecto de enmienda sería otro festival también, y la Corte Suprema. ¿Pero en qué contexto? En un contexto de total desprestigio de las instituciones. De total desprestigio de las instituciones. Por lo que se merecen las instituciones y porque lo que es también el proyecto o la iniciativa, llamémoslo, yo no creo que sea un plan coordinado, pero ocurre de todos los creadores de todos los creadores de, ¿cómo se llama?, de opinión política o cultural, de que luego todas estas instituciones son una porquería, ¿verdad? Y no es que no nos guste esta institución, no es lo que hacemos con la iglesia cuando de repente encontramos 20 curas pederastas, pero nadie dice que la iglesia es una porquería. Al contrario, la propia iglesia se encarga de regenerarse, por así dicho. Acá no, porque estamos en un proceso de destrucción. Y en ese contexto es poco importante quiénes son los protagonistas. ¿No es relevante, crees? No, es relevante, pero es poco importante. Porque nadie confía luego que no decidan sino por plata, por presión, para cambiar una sentencia. O sea, hasta del Tajaxí acá se espera que sea un criminal. Hay que ver el contexto político en el que estamos. Entonces, da igual quién sea el protagonista. Puede tomar una decisión correcta o incorrecta, como yo espero que tome el Senado. Pero si la ciudadanía, si el pueblo no se vuelve protagonista en esto, iba a ser delicado el futuro. O sea, el pueblo, a través de sus organizaciones, de sus órganos, sus formas de expresión, tiene que participar de esto. Y no participar manipulado, arreado, acarreado o engañado. O reducido a un mero aplaudidor. O sea, la gran debilidad de todos estos procesos es que las élites gobernantes u opinantes
pueden hacer demasiadas cosas con el pueblo porque el pueblo está muy débil. Y una de las cosas en las que está débil el pueblo es que se le ha maltratado tanto socialmente, sobre todo en la cuestión de la educación, que hoy día le hemos quitado a la ciudadanía las herramientas normales que le tenía que haber dado la educación para poder entender las cosas de las que hablamos. O sea, esto que está ocurriendo en el Paraguay no ocurriría jamás con el pueblo uruguayo. Para tomar un país chiquito acá cerca. Porque el pueblo uruguayo tiene un nivel de conciencia, de cultura, de educación, etcétera, producto de, primero, de las cosas que se hicieron bien en ese país y del hecho que gastan 10 veces más que nosotros en la calidad de su ciudadanía. Son cosas muy objetivas. Entonces, esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión que te quería decir es que la interpretación política de lo que ocurre es lo central. Acá hay una lucha por el poder de algunos contra otros y un montón de gente colgada del saco. Y a mí no me gusta sugerirle, y menos a los periodistas, porque a mí me molestaba también cuando me decían eso sobre qué tenemos que hablar. Lo que tenés que hablar es de tal cosa. Sí, tenés que hablar de tal cosa, o esa otra manifestación de nuestra bestialidad. El problema del Paraguay, y se le va a decir, el problema del Paraguay no existe uno, existen millones de problemas. Esa visión unívoca, primitiva, primaria, eso nos ha destruido, nos ha costado ya muy caro. ¿Qué es lo que me querés sugerir? Bueno, te quiero sugerir esto. Hay en este proceso al 2018 que elegir senadores, diputados, gobernadores, concejales departamentales. Y eso no está siendo objeto de la discusión. Se están negociando los senadores y los diputados en bolsa. Eso es una falta de respeto a la ciudadanía. Es una falta de respeto a la República. Es un desprecio de la democracia. Entonces, caramba, tenemos que discutir un poco. Vamos a suponer que salga el Héctor Cartes, que no salga el Héctor Lugo, que salga el Lugo, o cualquier otro. Pero vamos a tener que tener los cuerpos legislativos para apoyar racionalmente y no como ovejas llevadas en rebaño, ¿verdad?, al presidente que sea elegido. Muy negro el panorama del 2010. Para oponernos a ellos. Fíjate vos lo importante que fue este Senado, con todo lo que se le puede criticar, fue el último bastión para atajar la brutalidad, la mentira. Pues entonces, como ciudadano, honestamente, a mí me preocupa más quién va a ser mi diputado. Pero convengamos algo, Adolfo. Sí. Que haya sido ese último bastión se da única y exclusivamente, mirando desde el punto de vista de los números, Sí. por el conflicto que tiene internamente la ANR. Y por lo que sea. No por una cuestión de convicción y de apego a la Constitución Nacional. Espera. Por lo que sea. Por lo que sea. No, ahí no estamos tan de acuerdo. No, está bien, no estamos de acuerdo. Pero objetivamente, lo que paró un montón de barbaridades, por lo que sea, fue que la Cámara de Senadores no es una Cámara alineada como vela en su mayoría como es diputado. Y porque la coyuntura política interna del Partido Colorado es diferente a la que tiene el Partido Colorado. Por lo que sea. Porque refleja esa lucha que hay dentro del Partido Colorado entre una vocación de victoria, respetando algunos marcos de la legalidad y la constitucionalidad, y otra que ella ya posea, yo pago con mi bolsillo, no importa tus antecedentes. Vos le podías haber insultado a Cartes hace un año, como el caso de Zacarías, o 2, ¿verdad? Tratándole como un perro, y ahora, porque no hay ya ni siquiera demanda de coherencia. Entonces, por eso que nosotros como ciudadanos tenemos que preocuparnos de ver los proyectos parlamentarios y los proyectos de gobernación. Porque ahí se resuelve gran parte del problema político y las necesidades de la gente. Y lo que van a querer es, y yo ahí más que a Cartes o a Lugo, a los que quieren llegar a la presidencia, le reprocho a la perrada que está atrás, que es, incluso creo que en eso le pueden estar macaneando a los dos, ¿verdad? A los dos. Es decirle, metele sí que el Lugo, metele sí que el presidente, porque saben que el desarrollo de popularidad y de prestigio que van a hacer cualquiera de los dos le va a beneficiar a ellos. Es un arma. Oye, purutáneo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué ocurre? Acá tenemos que levantar el debate político a discutir. Primero, ¿qué van a hacer si son gobernantes, tanto el presidente como los gobernadores? ¿Y qué hay en las representaciones populares? Y de eso nos está hablando. Gracias, Adolfo, por acompañarnos. Marcos. Acá, para ampliar un poquito lo manifestado por el senador, en el caso de Fernando Lugo, él el fin de semana que viene está cerrando su primer Ñemonguetaguazú a nivel nacional por los 17 departamentos del país.
estuvo recorriendo de punta a punta, conversando, interiorizándose de qué falta, qué es lo que el pueblo quiere, qué es lo que el pueblo pide. Y dentro de eso, tratando de ir dando las respuestas a partir de sus acciones legislativas inmediatas y posteriormente, una vez que se llegue a la primera magistratura a partir del 2018. Agradezco, Santiago, tu espíritu democrático, en el cual nos diste la oportunidad de poder estar acá presente, un programa de teleaudiencia masiva. Y bueno, justamente eso es lo que demuestra el espíritu democrático en el cual en el cual estamos viviendo, ¿verdad? En el cual se pueda respetar a las personas que piensen diferente y trabajar sobre las coincidencias. Dos cosas Por último, me gustaría entregarte, yo sé que forma parte de materiales de consulta de la mayoría de ustedes, los comunicadores, también el senador hace un rato hizo referencia a Wikipedia, y acá habla claramente de reelección presidencial por países y en lo específico países que prohíben parcialmente la reelección presidencial, permitiendo más de una elección en el cargo presidencial, pero prohíben la reelección presidencial inmediata. Paraguay en el 5º lugar. Eso es Wikipedia. Wikipedia ningún puede modificar. Te suelo escuchar como fuente de consulta en el programa. A mí no. No, yo y el senador acaba de mencionar. No, yo sí. Wikipedia puede modificar cualquiera. No vamos a poner a discutir ahora Wikipedia. No, pero yo reivindico Wikipedia. Senador, no. Me salvó muchas veces. Es que ese es el nivel de la discusión muchas veces. Bueno, hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa venimos con más de AM. Gracias por acompañarnos. Muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, es momento de presentar otro de los materiales que preparamos para el día de hoy. Pero antes, me quedo nomás con lo que está pasando en las redes sociales porque es genial. El colorado que nos trata de zurdos. Sí. El simpatizante de la izquierda que nos trata de efrainistas. Está el que nos trata de nicanoristas. O sea, dentro de los ismos ya ocupamos todos los escenarios posibles. Hoy nos ganamos todos los lugares, ¿verdad? Estaba el que es de izquierda, que empezó a ver el reproche a Marco Fariña y decía, viste, compró nomás los Yacartes Canal 13. Sí, inmediatamente después nos dice, no, vos sos efrainista. No, era Pico que compró Cartes hace unos minutos nomás. Hoy te fuimos todos los partidos y tuvimos todos los jefes también. Definitivamente. Son increíbles, increíbles definitivamente son, porque lejos del análisis político, del análisis de lo que la Constitución dice, finalmente el problema no es ni conmigo, ni con Enrique, ni con AM. El problema que tienen ustedes, los que quieren el recutú, los nicanoristas, los luistas y los cartistas, es que la Constitución no les permite. Entonces no se peleen con nosotros. Ustedes con la Constitución lo que tienen que discutir, no con nosotros. Fíjense en esto que nos enviaba René Álvarez. Sí, porque también, digamos, más allá de estas discusiones en las redes sociales, también hay un debate muy interesante en redes sociales. Sí. Digamos, hoy pasó de todo, ¿verdad? Desde acusaciones, un debate en torno a lo que iban diciendo los entrevistados, lo que íbamos diciendo nosotros y los materiales, y también, por supuesto, los memes, ¿verdad? Sí. La parte simpática de las redes sociales, y hubo uno en particular que nos llamó la atención, que es este. Ahí está. Envió René Álvarez. Siempre destacamos el trabajo de René Álvarez, ¿verdad? Espectacular. Sí. Así que le mandamos un abrazo a René Álvarez, y esto como que describe la puja por la reelección. Sí. AM Original Series. Bueno, vamos a hablar de los colorados y la reelección. Así es, porque el Partido Colorado alguna vez sentó una postura oficial a través de un dictamen que hizo una persona, digamos, en ese momento el apropiado dentro de la institución de la ANR como para dejar este dictamen. Resulta que el hombre ahora está al lado del presidente de la República peleando por la reelección. Y también lo que les decía al comienzo, fíjense en este material donde volvemos a ir un poco al pasado, y fíjense que yo tengo razón cuando les digo que debería aparecer en cualquier momento esta especie de Liga de la Justicia con una mujer maravilla que es una abogada que crea un frente de defensa de la Constitución. Y yo digo que debería aparecer ya nomás porque estuvo siempre que salió de la reelección defendiendo justamente defendiendo la Constitución Nacional ante el intento de incorporar la figura de la reelección. Presten atención al siguiente material. Sin lugar a dudas, en el contexto histórico y político en que se realizó la Convención Nacional Constituyente de 1992,
el propósito y la decisión de los constituyentes ha sido asegurar el no a la reelección del presidente de la República. No es motivo de debate que los convencionales constituyentes del 92 quisieron que el presidente de la República ejerciera el cargo por un solo periodo, sin posibilidad de ser reelecto en ningún caso, como textualmente reza el artículo 229. En compensación, lo invistieron a dejar el cargo del honor de la senaduría vitalicia. Los constituyentes echaron candados sobre la figura de la reelección, imposibilitando su incorporación por vía de la enmienda. Darío Filártiga, apoderado general de la ANR, 24 de noviembre del 2006. Hoy, 10 años después, el asesor del presidente Horacio Cartes es uno de los principales motores que impulsa al mandatario a buscar lo que él mismo consideró una violación de la Constitución Nacional. En sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de la ANR, se resolvió aprobar una resolución de rechazo a la intención de habilitar a través de la enmienda constitucional la reelección presidencial. En medio de una marcada división por las posturas entre los colorados, la sesión estuvo a punto de quedar sin quórum, pero los cartistas lograron imponer su mayoría para que el partido rechace la posibilidad de una reelección vía enmienda. El documento menciona que el intento de modificación de la Constitución es alentada por el presidente, aunque éste pretenda aparecer como ajeno a la tentativa de la violación constitucional para perpetuarse en el poder, sin importar los medios. El documento también señala textualmente que el presidente utiliza toda su energía para impulsar su reelección, cuando eso atenta contra los mandatos de la Constitución. La resolución añade que un cambio constitucional se proyecta hacia el desborde institucional y puede generar graves consecuencias. Esta resolución fue aprobada el 29 de junio del 2011. Siguiendo con nuestro viaje al pasado, nos encontramos con la más enérgica defensora de la Constitución Nacional, la abogada María Teresa Peralta. En el 2011, la mujer denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al juez electoral que rubricó el documento por el cual adherentes al entonces presidente Lugo comenzaban a juntar firmas buscando incorporar la reelección presidencial. No puede entregar alegremente una planilla donde claramente se establece la violación de la Constitución, dijo al presentar la denuncia la abogada. Posteriormente, creó un grupo llamado Los Defensores de la Constitución, que se dedicó a juntar firmas para evitar que se incorpore la figura de la reelección. Si ellos van a juntar 30,000, nosotros vamos a juntar 100,000 firmas, dijo la abogada María Teresa Peralta, desafiando a los violadores de la Constitución y apareciendo casi como una heroína para proteger la Carta Magna. A partir de ese momento, la abogada fortaleció su campaña anti-violación de la Constitución. Denunció la junta irregular de firmas pro reelección ante la Fiscalía, denunció a parlamentarios por falsificación de firmas, instaló un puesto de los defensores de la Constitución en el Palacio de Justicia y hacía su junta paralela de firmas en eventos públicos, además de otras manifestaciones. Hoy, aquella mujer maravilla, líder de la Liga de la Justicia, es una de las personas más fuertes en el entorno político del presidente Cartes y una de las propulsoras de la reelección. Primero fue ubicada en el INDER y ahora es la presidenta del Parque Tecnológico Industrial Itaipú. Fue quien públicamente reconoció que sus funcionarios se tomaran un día libre para ir a apoyar el acto por el aniversario de la ANR. En aquella oportunidad, sus funcionarios contaron con un bus para traslado de ida y vuelta y unas remeras que decían insoportablemente colorados. Fue una de las principales dirigentes del cartismo en hacer lobby en los últimos días para convencer a los convencionales de votar a favor de la reelección. A diferencia del 2011,
Esta vez, María Teresa Peralta no hizo absolutamente nada cuando se empezó a juntar firmas a favor de la reelección. Tampoco reactivó aquel grupo de los defensores de la Constitución. Por el contrario, se convirtió en lo que tanto criticó hace solamente 5 años. Otra persona que cambió de opinión es el ministro de Defensa Diógenes Martínez. Fue uno de los primeros ministros en hablar de la reelección de Cartes, afirmando que es una necesidad. 10 años antes, en el 2006, el ex constituyente fue un gran defensor de la Constitución, cuando el que estaba con intenciones de ser reelecto era Nicanor Duarte Frutos. Fue muy categórico al afirmar que en ningún caso se puede dar la reelección presidencial. Dijo que no puede haber dudas y que Nicanor nunca más podrá ser reelecto. Hoy, con el correr de los años, su interpretación de la Constitución cambió. Como si todo estuviera tan bien en fuerzas militares, concentra sus esfuerzos en lograr lo que 10 años atrás dijo que era imposible. Es maravilloso poder encontrar personajes como María Teresa Peralta, como Darío Filártiga o como Diógenes Martínez, o como el propio presidente de la República, Horacio Cartes. Claro, continúa con el discurso nomás, ¿verdad? Pero fíjense que si el presidente ya fue enérgico al decir que no podía ser reelecto, ellos fueron más enérgicos todavía, creando una liga de defensores de la justicia, dejando ese dictamen, que es documento oficial en la ANR hasta ahora. O sea, María Teresa Peralta fue la creadora de la Liga de la Justicia, sí, para impedir que se viole la Constitución, porque no se puede la reelección vía enmienda, no se puede luego. Claro, no se puede. Pero ahora es la que se autodenomina insoportablemente colorada y utiliza los recursos de Itaipú para arrear funcionarios. Sí, no solamente eso. A ver, su primer paso fue cuestionar al juez que había rubricado con su firma, o sea, querían presentar una firma para la enmienda constitucional para que Lugo pueda... El juez aprobó esto. Denunció ante el jurado al juez por haber hecho esto. Ahora también se juntó firma para la reelección de Lugo y ella no apareció. Nadie denunció ante el jurado al juez que haya rubricado eso. Esa fue la primera movida. Después denunció a Carlos Filisola y a Sixto Pereira por haber falsificado firmas. Imagínate la investigación que hizo, de que juntó firma por firma, revisó con un perito y se dio cuenta que algunas estaban falsificadas. Entonces denunció a Sixto Pereira y a Carlos Filisola por este motivo. Continuó ella y como se iba dando cuenta que estaba perdiendo, creó esta liga de defensores de la Constitución, fue hasta la Expo una vez y ahí hubo un capítulo muy loco porque a ella le echan de la Expo supuestamente por juntar firmas. Esa le va a decir, si ellos juntan 30.000, nosotros vamos a juntar 100.000, los defensores de la Constitución. Hasta tuvo un puesto en el Poder Judicial, tenía un puesto de defensores de la Constitución. Todo eso hizo y ahora, sin embargo, es la defensora. María Teresa Peralta, nuestra justiciera de hoy en AM. Nos vamos. Gracias por acompañarnos y, como diría Cerati es el que dice que nosotros no seríamos nada sin ustedes, sí, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí. No sé qué haríamos sin ustedes realmente. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo domingo. Así es. Chao, chao. Chao.